Dentro del curso de control de la presión arterial en la farmacia, atención farmacéutica a los pacientes hipertensos, organizado por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, me voy a referir al tema de la fisiología y fisiopatología de la hipertensión arterial. Sobre una predisposición genética asociada a un excesivo consumo de sal, se genera retención a nivel renal de sodio y agua. La consecuencia de ellos es el aumento del volumen plasmático y del líquido extracelular y en consecuencia aumenta el volumen minuto. Este aumento del volumen minuto pone en juego mecanismos de autorregulación del flujo por el cual se genera vasoconstricción periférica y aumento de la resistencia periférica. El objetivo de este mecanismo de autorregulación es aumentar la excreción renal de sodio y agua, pero el aumento de la resistencia periférica para aumentar la excreción renal de sodio y agua trae como consecuencia el desarrollo de hipertensión arterial. Al aumentar la excreción renal de sodio y agua, esto lleva a una normalización del volumen plasmático y del líquido extracelular con normalización del volumen minuto, de modo tal que la hipertensión arterial es una consecuencia de este mecanismo de autorregulación para compensar la expansión del volumen extracelular, del volumen plasmático y del líquido extracelular. Y en este gráfico se ve muy fuertemente la asociación que existe entre hipertensión arterial y el consumo de sodio por cada 100 miliequivalentes de sodio consumidos por día. Ustedes pueden ver que para cualquier edad, por cada 100 miliequivalentes de sodio que aumenta el consumo de este mineral, se incrementan tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. En el caso de la diastólica, desde 2 hasta 5 milímetros de mercurio, dependiendo de la edad, y en el caso de la sistólica, también dependiendo de la edad, entre 5 y 10 milímetros de mercurio. De modo tal que, como ven ustedes, existe una fuerte relación entre la ingesta de sodio alimentario y los niveles de presión arterial. El mecanismo que describí es lo que se denomina natriuresis por presión, es decir, incremento de la excreción de sodio urinario por incremento de la presión arterial. El riñón normal responde a un incremento en la presión de perfusión, incrementando la excreción de sodio, lo que continúa hasta que la presión arterial retorne a los valores normales. Lamentablemente, si la ingesta excesiva de sodio se sostiene durante toda la vida, este mecanismo de natriuresis por presión está funcionando en forma permanente y por lo tanto la hipertensión arterial es una consecuencia lógica que persista. ¿Cuál es el mecanismo por el cual los riñones intentan compensar, autorregular esta expansión del volumen plasmático? Ustedes están viendo acá la figura de un glomérulo con su arteriola aferente, el glomérulo, su arteriola eferente y el túbulo renal. Cuando se incrementa el flujo plasmático y aumenta la presión arterial media en las arterias renales, se incrementaría la presión intraglomerular. Los riñones responden vasodilatando la arteriola eferente para que de esta manera no se incremente la presión intraglomerular y no se lesione el glomérulo. Esto es lo que se denomina autorregulación del flujo plasmático renal. Como consecuencia de ello, entonces disminuye la presión intraglomerular y el glomérulo queda protegido. Inicialmente el filtrado glomerular se reduce, pero con el paso del tiempo el filtrado glomerular permanece estable. Lamentablemente, si la presión arterial media a la que es sometido el glomérulo se sostiene elevada en el tiempo, este mecanismo de autorregulación del flujo plasmático renal fracasa
y el daño glomerular comienza a desarrollarse. En este esquema vemos cuál es la distribución del transporte de sodio a través de la nefrona. Del 100% del sodio filtrado a nivel glomerular y se reabsorbe en el tubo contorneado proximal el 65% del mismo, llegando al asa de Henle solo un 35% del sodio filtrado. A nivel del asa de Henle se reabsorbe otro 25% del sodio filtrado, llegando entonces al tubo contorneado distal solo el 10% del sodio que es filtrado a nivel glomerular. Y en el tubo contorneado distal se reabsorbe otro 8%, de modo tal que, como ven ustedes, menos del 2% del sodio filtrado a nivel glomerular es excretado finalmente en la orina. ¿Cuál es entonces el rol de los riñones en hipertensión arterial? El concepto principal es que la hipertensión arterial sostenida requiere un defecto renal en la regulación de la excreción del sodio, de acuerdo a lo definido por Guyton. Es decir, que el sistema descrito previamente, en donde se filtra sodio y agua a nivel glomerular y el mismo es reabsorbido a nivel tubular, presenta algún déficit. Y este podría ser uno de los mecanismos fundamentales para que se desarrolle la hipertensión arterial. Básicamente, ¿cuál es el déficit que ocurre a nivel renal? Fisiológicamente, frente a una restricción del sodio, el organismo responde aumentando la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto genera mayor secreción de aldosterona, menor respuesta vascular vasoconstrictora y menor flujo plasmático renal, con el objeto de conservar el sodio corporal. En cambio, frente a una sobrecarga de sodio, hay una disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con menor secreción de aldosterona, mayor respuesta vasoconstrictora vascular e incremento del flujo plasmático renal para excretar mayor cantidad de sodio. Esto es lo que se denomina hipertensos no moduladores, es decir, responden paradojalmente frente a una sobrecarga de sodio. Y esta hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona trae como consecuencia mayor exposición de angiotensina 2, que es una sustancia que genera vasoconstricción, con hiperactividad del sistema nervioso simpático, retención renal de sodio y agua, y todo esto regulación de la homeostasis de la presión arterial con incremento de las cifras de presión arterial. Pero también tiene efectos sobre la estructura y función vascular, es decir, angiotensina 2 tiene acciones tróficas, modificando la progresión de la enfermedad y generando daños directos en órganos, a nivel cardíaco con hipertrofia ventricular izquierda, a nivel vascular generando aterogénesis y a nivel glomerular generando esclerosis glomerular. ¿Cuál es el mecanismo de acción de angiotensina 2 para producir daño tisular? La angiotensina 2 se une a un receptor de membrana denominado receptor AT2. Este estimula un segundo mensajero que, actuando a nivel del núcleo celular, genera síntesis de proteínas. Es decir, angiotensina 2, por un lado, tiene efectos sobre la estructura, determinando crecimiento celular, hipertrofia y fibrosis. Y por el otro lado, también tiene efectos, como dijimos, sobre la función, generando vasoconstricción, liberación de aldosterona y activación del sistema nervioso simpático y, por lo tanto, aumento de la presión.